Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a la meditación de la palabra de esta tarde. Voy a pedirles a los que traen la Biblia y le abran el libro de Salmos 51 y el versículo 11. Salmos 51, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Puede tomar su lugar, hermanos. Amados hermanos, en los tiempos que vivimos, tanto en los tiempos cuando desde el principio de la creación Dios es el mismo, no tiene mudanza de variación. Lo que Dios hizo antes, lo hizo después y lo seguirá haciendo. Vemos cómo David tiene una expresión de preocupación porque había cometido ciertos hechos en que sabía que algo estaba pasando en sus sentimientos. ¿Puede decir sentimientos? Miren, sin darnos cuenta, nosotros tenemos emociones en los cuales cuando estamos felices pues podemos manifestar la alegría. Cuando estamos tristes, en el rostro nos damos cuenta que alguien está triste, que está preocupado, que está apagado. Es inevitable, dice la palabra, los ojos son las ventanas del alma. Entonces David, hermanos, estaba pasando por un proceso de la vida difícil porque como humano había pecado contra el Señor. Pero lo preocupante para él, hermanos, es que Dios lo echara delante de él. Porque David sabía, hermanos, como usted y yo sabemos, que cuando Dios está con nosotros, nosotros estamos con Dios, pues todo nos sale bien, tenemos victoria sobre victoria, nos gozamos, el gozo del corazón permanece por encima de las tribulaciones. Tenemos una confianza grande en el Señor, nada nos detiene, nada nos apaga, porque sabemos que el poderoso Dios está con nosotros. Pero cuando empezamos nosotros a vivir una vida desordenada, querramos o no querramos, no nos damos cuenta cuándo se aparta el Señor de nosotros. No nos damos cuenta ni en qué momento, hermanos, nos hemos apagado. Nos volvemos insensibles, nos volvemos desleales a Dios y nos hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no siento cantar? ¿Por qué no siento cuando leo la Biblia? ¿Por qué no siento la necesidad de estar en el templo? ¿Por qué no siento la necesidad de hablarle a la gente de Cristo? Y es, amados hermanos, en aquellos tiempos sucedió algo que es muy diferente a lo de ahora. En aquel tiempo el Espíritu Santo se apartaba de la gente, Dios se apartaba de la gente, mas en estas épocas es algo muy semejante. Apagamos al Espíritu Santo. Y si lo apagamos, está inactivo, no trabaja en nosotros, que es el poder, la fuerza, la revelación. Es el todo de un cristiano. Si el Espíritu de Dios está apagado en nuestro ser, hermanos, pues somos cristianos insensibles, idénticos a todo un mundano. Pero existen cosas que pasan en la persona cuando el Espíritu de Dios o se apagó o se fue. Vemos cómo la preocupación de David era pues algo agobiante, porque decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero antes de esto dice: no me eches de delante de ti. Se puede imaginar, el mismo salmista David, él mismo dijo: delante de su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que no se apartaba de las leyes de Dios, el hombre que siempre confió en el Señor en todos los aspectos y que Dios habló a su vida, platicó con el Señor, estaban en una comunión tan grata que sabía David que si el Señor se apartaba de él, dice la palabra, nuestros enemigos nos van a tragar. Dice la palabra,
si tú no estuvieras con nosotros, Señor, nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. O sea, sabía David que estaba en un tiempo, en una época de guerra, que si se apartaba el Señor de él, su reino estaba de por medio, su vida, la de su familia, todo estaba en peligro. Sabía David que era peligroso que el Espíritu de Dios se apartara de él, porque ya no iba a tener revelación de las cosas que tenía que hacer, cómo tenía que reinar, cómo tenía que dirigirse. Pero vemos, hermanos, cómo estaba la preocupación de que no quitara su Santo Espíritu. No lo quites. Note, estaba el Espíritu Santo en él, pero sin embargo David pecaba. O sea, no significaba que si el Espíritu Santo esté en la vida de uno no peca. No, sí, somos humanos, somos carne. David, hermanos, dijo, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Contra ti solo he pecado. Entonces David sabía que había pecado contra Dios, pero todavía tenía el Espíritu Santo. Todavía tenía el Espíritu de Dios en él. Pero el peligro era que con el pecado que estaba haciendo David, Dios podía, hermanos, quitarle el Espíritu Santo. Dios podía apartarse de él y abandonarlo. Entonces, la preocupación para nosotros es algo semejante, hermano. Si nosotros deliberadamente pecamos y hacemos lo malo, tenemos que tener el temor de que en cualquier momento, cuando menos nos demos cuenta, el Señor se apartó de nosotros. Tenemos promesas, amados hermanos, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Tenemos promesas que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos promesas que el Señor está allí. Pero si yo empiezo a pecar deliberadamente, entonces, hermanos, nos damos cuenta cuando se apaga el Espíritu de Dios. Notemos que hay un proceso. Primeramente, si vemos en Efesios 4:30, no sé si lo tienen por ahí, Efesios 4:30, me gustaría que lo leyera, para que pudiera entender lo que Dios, amados hermanos, nos da a entender con esto. Efesios 4:30, dice la palabra, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Primero habla empezamos a contristarlo, empezamos a entristecerlo. ¿Y en qué forma lo empezamos a entristecer? Poquito antes, hermanos, la palabra nos enseña cuáles son las acciones por las cuales entristecemos al Espíritu Santo. Dice la palabra, en el versículo 26, del 24 en adelante, dice la palabra, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Ese es el consejo de cómo de lo que debemos de preocuparnos para que no se entristezca el Espíritu de Dios. Y empieza a decir por las cuales, las cosas que tenemos que abandonar si queremos que el Espíritu de Dios empiece con más, o sea, que vuelva a vivir, que vuelva otra vez que empiece a cambiar nuestra vida una vez más. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad para con su prójimo, porque somos miembros unos por los otros. Dice la palabra, que empecemos a dejar de echar mentiras, así de clarito. Lo dice la palabra, airaos, pero no peques, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, hay cosas, hermanos, en las cuales nos olvidamos y empezamos a hablar palabras corrompidas, y somos humanos, somos carne, y de repente salen de nosotros, y es un medio por el cual podemos entristecer al Espíritu Santo. Entonces, si empezamos a entristecer, nos dice, ya no robes, no eches mentiras, trabaja para que ayudes a otros. Dios empieza a decirnos las cosas que tenemos que hacer para que eso no suceda. Y nos dice, mira, no hables palabras corrompidas, no robes, no hurtes, no te enojes, que no te cegue el enojo para que después hables mal de la gente, no permitas que tu corazón se corrompa con el enojo. Entonces dice, mira, estas cosas hacen que el Espíritu de Dios se entristezca, se empiece a entristecer. Entonces nos damos cuenta que cuando vivimos así, nos sentimos un poquito como apagadones, medio
los días se nos parecen un poco tristes, la esperanza de nuestra vida, la visión se empieza a acabar, decimos, posiblemente hoy no vaya a estar muy bueno el día, a lo mejor este día, pues no sé, me siento medio triste, medio extraño, no sé qué está pasando, y empezamos a sentir cosas, a mirar la vida de una forma diferente. Empezamos a mirar el día diferente. Nuestro cuerpo empieza a sentirse, sin darnos cuenta, un poco más cansado, desanimado, desganado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, empieza a entristecer. Y si se entristece el Espíritu de Dios, las emociones de nosotros se entristecen y queremos empezar a sacar con la hipocresía, la risa, la mentira, el estamos bien, todo está bien, no está pasando nada, y empezamos a tratar de ser extrovertidos, pero después que se pasa el momento, volvemos a sentir esa tristeza dentro de nosotros. Y todo comienza con la tristeza, empezamos a sentirnos tristes, pero luego llega el momento, hermanos, en que apagamos al Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Porque primero, hermanos, con nuestra forma de vivir, si no buscamos ser justos, vivir una vida nueva, si no buscamos servir al Señor, si no buscamos de su Santo Espíritu, empezamos a entristecerlo. Y si dura un tiempo entristecido el Espíritu Santo en nosotros por la forma de vivir, terminamos apagándolo. Y cuando terminamos apagando el Espíritu Santo entre nosotros, hermanos, las cosas de Dios se nos parecen que no nos interesan. Ya no leemos la Biblia porque pues ya el Espíritu Santo pues ya está apagado. Ya no hay que nos inquiete leer la Biblia porque la Biblia es Espíritu. La Biblia, Él es Padre del Espíritu, y como el Espíritu Santo está apagado, no me interesa leer la Biblia. No me interesa, amados hermanos, apasionarme por las cosas que están ahí, porque el Espíritu de Dios en mí está apagado. Y si está apagado, no voy a sentir ninguna necesidad ni de venir a la iglesia, ni de leer la Biblia, y voy a cargar con todas mis fuerzas mi cuerpo para traerlo a la iglesia, pero sin embargo, no siento. O sea, no vengo por el gran deseo que tengo de venir. No es una necesidad de pasión, por agradecimiento a Dios por el que vengo, sino vengo por un compromiso, por un orgullo interno que digo, soy cristiano y tengo que estar en el templo, pero estoy en el templo, pero no siento nada. No siento nada, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios posiblemente ya está apagado. Ya se apagó. Tenemos unos ejemplos en la Biblia, hermanos, bien interesantes. Uno de ellos es cuando a Saúl se le encomendó que matara a cierto rey con todas sus ovejas y gente, que no quedara nadie, hermanos. Pero Saúl tomó una decisión muy personal de hacer las cosas como él pensaba que a Dios le iban a gustar. Y perdonó, hermanos, la vida del rey Agar y también de muchos becerritos gorditos, porque en su mente dijo, bueno, los becerritos de nosotros son más flaquitos que los becerritos de esos del rey Agar. Entonces voy a guardarlos para el sacrificio para Dios. Dios nunca les pidió un sacrificio. Dios nunca les dijo que perdonara la vida a alguien. Muchos pueden decir, le perdonó la vida. Es una vida, ¿por qué no es bueno perdonarlo? No, si Dios dijo que quites de delante de la tierra, que no quede vivo nadie, es porque no quiere quedar vivo nadie, hermano. Entonces, él tomó decisiones personales de que posiblemente eso le gustaba a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, toma decisiones personales que dicen, yo creo que esto le gusta a Dios? ¿Tanto en qué? En forma de hablar, en vestir, en comportarse. Dice, no creo que Dios se enoje por eso. La mayoría de la gente lo hace. ¿Por qué creo que Dios se va a enojar conmigo? Y empezamos a tomar decisiones en las cuales jamás Dios estuvo de acuerdo con ello. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar con Saúl, hermanos? Dice la palabra que el Espíritu de Dios, que Dios se apartó de Saúl y Dios empezó a buscar un nuevo rey que anduviera conforme a su corazón, y estamos hablando de David. Pero ¿cuáles fueron los efectos que empezó a tener Saúl cuando Dios se apartó de él? Dice la palabra, un espíritu inmundo de parte de Jehová, dice, lo atormentaba. Un espíritu de Jehová, o sea, un espíritu inmundo de parte de Jehová. Sí, lo atormentaba, lo atacaba,
lo hacía que perdiera el control. Un espíritu que lo llenaba de envidia, de celos, de coraje, de miedo, de temor. O sea, son efectos que pasan en el cuerpo de uno cuando Dios se aparta de nosotros o cuando el Espíritu Santo se apaga. ¿Nos estamos entendiendo? Porque va a haber efectos tanto cuando el Espíritu de Dios lo mantenemos vivo en nosotros por la obediencia al Señor, y de igual manera va a haber efectos negativos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu cuando nos apartamos del Señor, cuando empezamos a hacer las cosas como bien nos place a nosotros, sin importarnos si le guste y le agrada al Señor. Vemos también, hermanos, la vida de un hombre muy conocido, todos hablamos desde que estamos pequeños de él, que es Sansón, hermano. Sansón, de igual manera, él pensó y nunca supo en qué momento se apartaría el Señor de él. No supo en qué momento Dios se apartó de él. Primeramente, Dios le había dicho, hermanos, y Dios tenía una ley, y esta ley está escrita, que no tenía que ponerse en yugo desigual con los incrédulos, que no tenía que tener novia del mundo, no tenía que casarse con una del mundo. Pero sin embargo, hermano, Sansón dijo, bueno, aquí no hay ninguna guapa, no hay ninguna bonita, me gusta una de los filisteos, me gusta Dalila, pues voy a conquistar a Dalila. Porque era hermosa, porque se pintaba, porque tenía muchos atributos diferentes a las que había en el pueblo. Le dijeron a papá, y llama mamá, papá, quiero esa mujer. Porque de hecho, pues como en la actualidad, hermanos, una relación correcta, pues los papás van y piden la mano y el compromiso de la novia a los padres de la novia. Entonces vemos cómo los papás le dijeron, ¿qué no hay una mujer entre el pueblo? No, quiero aquella. Y este hombre, hermanos, empezó a tener una relación con esta mujer, y esta mujer, hermanos, confabulada, hermanos, con los soldados, lo querían, ¿cómo se le puede decir? Quitarle su fuerza y saber de dónde venía su poder, porque Sansón había matado muchos filisteos en todo el camino. Y esta mujer, hermanos, como todas las que son del mundo, son engañoso el corazón, dice la palabra, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero en los cristianos tenemos algo que se llama honor y respeto a Dios. Y el corazón engañoso lo hacemos que sea un corazón completamente conforme a la voluntad de Dios. Y los del mundo hacen el corazón conforme a su propia voluntad, reaccionando conforme a su voluntad y conforme a sus deseos y conforme a sus necesidades. Esta mujer buscaba lugar cómo hacer que Sansón le declarara de dónde venía su fuerza. Y por varias ocasiones Sansón iba, disfrutaba con ella, y él echaba mentiras, y Sansón empezó a enredarse en cada mentira. Si darnos cuenta, hermanos, que como ya vimos, hermanos, que la mentira, dice, apártese toda mentira, no hable mentira para con su hermano. ¿Por qué? Porque eso hace que el Espíritu de Dios se entristezca. Sin darse cuenta, Sansón empezó a entristecer al Espíritu Santo por empezar a echar mentiras. Cuando menos esperó Sansón, hermanos, esta mujer lo hostigaba tanto, como ahora se pueden llamar, ¿cómo se llaman? A las mujeres que son muy fastidiosas, que están siempre delante queriendo oprimir a uno. ¿Cómo se le llama? Tóxicas. Bueno, posiblemente esta mujer, Dalila, empezó a intoxicar con sus palabras, endulzarle el oído y empezó a presionarlo hasta que Sansón, hermano, decidió decirle realmente de dónde procedía su fuerza. Y le dijo, el día que me corten el pelo con tales cosas, entonces mi fuerza se va. Entonces, hermanos, Sansón confió en esta mujer, le confió su secreto, y cuando menos esperó Sansón, él se levantó, dice la palabra, hermano, que se levantó Sansón pensando, hermanos, pues que esta mujer no lo iba a traicionar. Y sin embargo terminó traicionado por esa mujer que realmente le cortó el pelo. Y Sansón dijo, saldré igual que las otras veces, o sea, me voy a escapar, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Soy Sansón, un hombre superpoderoso, así que va, una vez más me voy a escapar. Dice la palabra que Sansón
Y si usted quiere leerlo, hermanos, para que textualmente lea, en Jueces, capítulo 16, versículo 19, 16-19 dice así, hermanos: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Se puede imaginar, hermanos? ¿Qué fue lo que se apartó de él? Su fuerza. ¿Por qué se apartó? Empezó a echar mentiras. Hizo, amados hermanos, confió lo que Dios le dijo, que nadie se dé cuenta de dónde es tu fuerza, porque el día que te corten el pelo vas a perder tu fuerza. Pero lo que Sansón, hermano, no entendió por el mensaje que Dios le dio, es que no solamente perdió su fuerza, al perder su fuerza se alejó Dios de él. Ahora vemos, dice la palabra: y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía, fíjense. O sea, no nos damos cuenta en qué momento apagamos el Espíritu de Dios. No nos damos cuenta en qué momento es el último momento, es el último minuto, es el último pecado en el cual el Espíritu de Dios se apaga en nosotros. No nos damos cuenta. Sansón no se dio cuenta en qué momento se alejó Dios de él, se apartó Dios de él. ¿Se puede imaginar, hermanos? Por eso David tenía tanto miedo, hermanos, que se quitara el Espíritu Santo de él. ¿Por qué? Porque sabía que los enemigos, que el diablo lo iba a hacer pedazos, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Se apartó el Señor de él, dice la palabra, le sacaron los ojos. Llegaron, hermanos, lo tomaron preso y le sacaron los ojos. Lo dejaron ciego. ¿Se puede imaginar lo que el diablo puede hacer contra un hijo de Dios si permitimos que se apague el Espíritu Santo por la forma que podemos vivir? Por el extenso pecado que podemos estar practicando, viviendo y no querer suplicar al Señor que no se parte de nosotros y cambiar nuestra forma de vivir. Sabemos que tenemos una lucha viva, hermanos, todos los días. Pero hay quienes que dejan de luchar para pecar. Hay quienes que ya no oran. Hay quienes que ya no se esfuerzan por leer la Biblia, no alimentan al Espíritu de Dios. Y no saben en qué momento, hermanos, el Espíritu de Dios se va a alejar. No saben en qué momento. ¿Y qué fue lo que se apartó de Sansón? Su fuerza. O sea, nosotros, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, o más bien se apaga el Espíritu Santo de nosotros, perdemos las fuerzas para todo. No tengo fuerzas para seguir adelante, no tengo fuerzas para perdonar, no tengo fuerzas para estar en la iglesia, no tengo fuerzas para cumplir mis compromisos con el Señor, no tengo fuerzas para venir al templo, no tengo fuerzas para practicar en el grupo de alabanzas, no tengo fuerzas para preparar el mensaje, no tengo fuerzas para nada. ¿Por qué? Porque la fuerza se apartó de nosotros. No tenemos fuerzas. Estamos allí, sabiendo que tenemos muchos compromisos, pero no tenemos fuerzas. Sabemos las cosas que tenemos que hacer, pero no hay fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque apagamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo apagamos? David empieza a explicar, hermanos, dice: mi pecado está siempre delante de mí, dice, porque contra ti solo he pecado. David empieza a decirnos, hermanos, cuál es la forma en la cual podemos arrepentirnos. Reconocer que el problema que estamos viviendo, el pecado que estamos haciendo, no es cuestión de otra persona. Es cuestión de usted mismo. Es mi propia responsabilidad hacer o no hacer las cosas que no son correctas y las cosas que son correctas. Yo tengo una responsabilidad conmigo mismo. David, hermano, no culpó a los demás. David no culpó a los demás reinos, no culpó a nadie, ni a los que estaban junto con él, ni a sus soldados, no culpó a nadie. Dijo: mi pecado está siempre delante de ti. Soy responsable. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Contra nadie más. Reconoció David, hermano, que estaba haciendo cosas que no eran buenas y que por largo tiempo había permanecido en ellas. Y por esa razón, hermanos,
estaba en peligro que el Espíritu de Dios se alejara de él. Porque David empezaba a sentirse triste, cabizbajo, porque él mismo decía, hermanos, en una de sus cartas que estaba haciendo, en uno de sus salmos que escribió, él mismo decía que estaba, su alma estaba como en sequedales de verano, triste, porque sus saetas cayeron sobre él, no existía nada sano dentro de él. Se puede imaginar cuando el Espíritu de Dios se empieza a apagar, ya en estas épocas, cuando vino la gracia, tenemos esa gracia, hermanos, que el Espíritu Santo no se va de nosotros, lo apagamos. Pero es de igual, se fue o apagado, no está sucediendo nada. Estamos sin fuerzas. Y David empieza pues a expresar, hermanos, que tenía que dice contra ti, 51:4, David nos da el medio de cómo volver una vez más a la comunión con el Señor. Y en el 51 comienza diciendo, hermanos, empieza una oración de clamor, de súplica, una oración en la cual reconoce realmente, se hace responsable de sus hechos, se hace responsable de sus actos, se hace responsable de sus enfermedades, se hace responsable de todo lo que está pasando, se hace responsable porque sabe que sus acciones lo llevaron a eso. Dice la palabra, ten piedad de mí, 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué le está haciendo David? Está siendo sincero, dice, lávame más y más de mi pecado. O sea, palabras, soy pecador, Señor. Soy pecador, soy humano, tengo errores. Pero lávame todos los días, lávame más y más de mi pecado. ¿Sí? Dice, de mi pecado sabe David que tenía, yo creo, un mal hábito o unos sentimientos que no eran buenos. Y David le expresaba, tú conoces mi debilidad, Señor. El apóstol Pablo dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. O sea, Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que como humanos tenemos errores. Pero hay quienes no reconocen que están pecando. Hay quienes que no reconocen sus debilidades. Hay quienes que piensan que están bien, que no hay problema, que no va a pasar nada, que pueden seguir fallando al Señor, que pueden seguir sin orar, que pueden seguir sin leer la Biblia, pueden seguir sin venir al templo, que pueden seguir, hermanos, pensando que no va a suceder nada. No reconocen realmente lo que puede pasar y lo que va a pasar. Su vida se va a convertir, hermanos, en sequedales de verano. Va a llegar el momento que no va a soportar a nadie cerca. Va a llegar un momento que todo les va a caer mal. Va a haber un momento en que las enfermedades empiezan a aflorar por todos lados en el cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es vida, dice la palabra. El Espíritu es vida y salud. Ahora vemos, hermanos, cómo David empieza a decir, y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora sí le dice, Señor, quítame ese pecado que tú sabes por el cual te estoy fallando. ¿Sí? Límpiame de mi pecado. Tú sabes, mi Dios, mi debilidad. Tú sabes por lo cual tanto tropiezo, por la cual tanto caigo en lo mismo. Tú conoces mi debilidad. Límpiame, Señor, de esa debilidad. Ayúdame, Señor, con esa debilidad. Y David sigue reconociendo, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, él reconocía, Señor, soy rebelde contra ti. Soy rebelde, miren, ser rebelde no es que usted se emule y no venga a la iglesia ya. Ser rebelde es no hacer la voluntad de Dios. Ser rebelde es no leer la Biblia usted, cuando esté en su casa o en su momento libre. Es rebelde cuando usted no se quiere practicar con Dios. Es rebelión cuando usted no ora por los alimentos. Es rebelión cuando usted se viste de una forma desordenada. Es rebelión cuando habla de una forma deshonesta. Es rebelión cuando usted deja de venir los días de culto pudiendo venir a la iglesia. Es rebelión. Pero David, hermano, reconoció, dice, reconozco mis rebeliones una por una. Tú me conoces, Señor, tú sabes las rebeliones que tengo dentro de mí. Por lo cual, yo, Señor,
que soy rebelde en muchas de las áreas de mi vida. Pero dice, yo reconozco mi rebelión, sé que estoy mal, pero hay personas que no reconocen que están mal. Hay creyentes que no reconocen que están mal. Yo recuerdo, hermanos, que llegó un momento en el cual mi vida se encontraba en un área de vida espiritual muy bajo, muy caída, hermano, hace muchos años. Y yo pensaba que estaba en lo correcto y mi esposa me decía, estás mal. Yo le decía, no, yo estoy bien, tú estás mal. Y le recitaba la Biblia como para humillarla, no para aconsejarla, sino para humillarla. Yo decía, es que tú estás mal. Y pues ya no me contestaba, ya no me decía nada porque yo me molestaba, me enojaba y la quería humillar. Pero por tiempo, hermano, yo no reconocía mis rebeliones. Me creía superpoderoso como persona, como cristiano, tan sabio y tan inteligente que miraba a la demás gente, la miraba hacia abajo por el conocimiento que Dios me había dado, hermanos, y miraba que los demás no lo tenían. Me habían enaltecido tanto que caía mal a mi esposa y a mis hijos. Caía mal. Y mi esposa me lo declaraba y yo me enojaba porque me lo declaraba y decía, es porque me odia. No reconocía mis rebeliones. Así existen tantos creyentes, hermanos, que tienen una vida tan mediocre como personas, tanto en su casa como en su trabajo, donde anden, hermanos, y no reconocen sus errores. Y el principio, hermanos, para poder una vez más tener comunión con el Señor, es reconocer nuestras rebeliones. Reconocer que nadie es culpable de lo que hacemos, sino nosotros mismos. Note cómo David no le dijo, Señor, es que el diablo me está engañando, Señor. Es que el enemigo de mi alma me persigue, me atrapó, me engañó para pecar contra ti. En ningún momento David dijo esto. Simplemente dijo, reconozco mis rebeliones. O sea, es mi responsabilidad hacerle caso al diablo. Yo le hice caso al diablo, entonces yo reconozco que soy culpable, hermanos. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de dejarme engañar por el diablo. O sea, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que soy culpable. Nadie es culpable más que yo. Por tal razón, el Espíritu de Dios se puede apagar en mi vida, porque después de largo tiempo, mintiendo, tratando de jugar con las cosas del Señor, como lo hizo Sansón, por tanto tiempo, hermanos, no se dio cuenta, o no nos damos cuenta cuando apagamos al Espíritu Santo. Y de un día para otro nos levantamos siendo personas diferentes, altaneras, egoístas, arrogantes, presumidas, vanidosas. De repente amanecemos con un sentimiento, una forma de vivir diferente, porque el Espíritu de Dios que controla nuestro ser se apagó. Se apagó. Y decimos, bueno, ¿por qué soy tan así? ¿Qué me está pasando? Pero sin embargo, las fuerzas se fueron de nosotros. Las fuerzas se fueron de nosotros. Y David, sabiendo que las fuerzas se le iban, hermanos, él seguía diciendo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí nuestro Señor? En lo secreto. Que no es necesario que lo publiquemos al mundo. Ya me arrepentí, aquí estoy arrepentido. No, que reconozca usted delante de Dios cómo se siente, cómo está, lo que está viviendo, lo que está padeciendo. Y Dios en secreto, cuando usted se humilla en secreto, o yo me humille en secreto, Él nos hace mirar las cosas en las cuales estamos mal, y nos hace entender las cosas por las cuales hemos pecado contra Dios. ¿Cuáles fueron los motivos los cuales me llevaron a entristecer primeramente al Espíritu Santo de Dios y después terminando apagándolo? Pero cuando empiezo yo a reconocer en lo íntimo, en lo secreto, que yo solo
me humillo ante el Señor, le pido perdón a Dios y lloro, dice la palabra, porque de día y de noche fueron mis lágrimas, dice David. No fue un momento, hermanos, de que David simplemente le pidió perdón a Dios. No fue una noche como esta que usted dice, reconozco que he pecado y pasa al altar y es suficiente. No, dice la palabra que de día y de noche fueron sus lágrimas. De día y de noche. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, que no es nada sencillo, después de haber apagado el Espíritu Santo de Dios, volver que Dios una vez más vuelva a nosotros y haga vivir su Santo Espíritu en nosotros. No es fácil. Se requiere llorar, suplicar, clamar, hasta el día y el momento que sintamos una vez más la fuerza, el gozo. Por eso dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David habías dejado de sentir lo hermoso que es ser cristiano, lo hermoso que es ser creyente. David había dejado de sentir lo maravilloso que era pertenecer al reino santo de Dios. Había dejado de sentir lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Nosotros a veces dejamos de sentir lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Por eso dejamos de venir a la iglesia. Por eso pues hablamos, nos comportamos y hacemos y convivimos con quien lo hacemos. Porque no nos interesa realmente ya. Pero va a llegar el momento, hermanos, que se empieza a entristecer el Espíritu de Dios. Después, hermanos, se empieza a apagar. Y después que se apaga, hermanos, empezamos a vivir unas vidas mediocres como personas y como cristianos, dando un testimonio indigno de hijo de Dios. Su forma de hablar, comportarse, actuar. No le importa lo que la gente piense de Dios. No le importa lo que la gente diga de su Salvador. Qué triste situación, hermanos, viven muchos creyentes que viven una vida tan corrupta en el mundo, en que todo el mundo se dé cuenta de lo que son. No pelean en lo íntimo, ni en lo secreto. Que todo el mundo se dé cuenta quiénes son. Que todo el mundo se dé cuenta del pecado que viven y lo que les encanta vivir. Y David, hermanos, empieza a suplicar al Señor. Hazme oír gozo y alegría. Versículo 8 estoy leyendo. Bueno, si vemos en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Qué palabras tan extremas, hermanos. Cuando Dios quiere purificar a alguien, va a ser por medio de azotes, por medio de cosas terribles que nos puedan pasar en nuestra vida, hermanos. Pero a David no le importaba, porque sabía lo importante que era el gozo de su salvación. David sabía lo importante que era que el Espíritu de Dios no se apartara de él. Porque David había experimentado, hermanos, el poder del Espíritu de Dios en su vida. Había experimentado, hermanos, lo que es realmente ser un buen cristiano, un buen creyente. Como nosotros, cuando hemos experimentado lo maravilloso que es ser cristiano, experimentar, hermanos, las grandezas de Dios en nuestra vida, ver cómo los demonios salen, ver cómo la gente sana, experimentamos tantas cosas, hermanos. Y de repente todas las cosas se nos empieza a hacer un juego. No tenemos autoridad. Se acaba la autoridad como padre, como madre, como pastor. Los hijos no le hacen caso, nadie. Todo empieza a hacerse un desastre, hermanos. Pero David le dijo, purifícame con hisopo. En otras palabras, si es necesario que me azote, Señor, azótame. Despiértame. Si es necesario quitarme lo que me esté estorbando, quítamelo, Señor. Qué terrible, hermano. Qué valor, hermano, de poderle decir eso al Señor. Qué valor. Porque en medio de ellos hay muchas cosas que a la carne le gustan. Hay muchas cosas que a los sentimientos le agradan. Y atrevernos a decirle, Señor, purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué esas palabras, hermanos? Porque cuando se apaga el Espíritu de Dios,
Es pura tristeza, desánimo, puras cosas negativas, pura desesperanza, porque no hay fe, porque no hay fe. Y David le decía, hazme oír gozo y alegría una vez más. Permíteme gozarme en todas las cosas de tu creación, en lo que haces día a día cuando me levanto, gozarme con el día, con los animalitos, con mi familia, con la iglesia. Permíteme gozarme y ser alegre en las cosas que estoy viviendo, Señor. Disfrutar de la grandeza de tu creación. Permíteme, Señor, tener gozo y alegría. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué estaba pasando, David? ¿No estaba pasando una enfermedad de huesos? Porque el espíritu triste seca los huesos, dice la palabra. Entonces dice, ¿y se qué? Y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, estas palabras, volverán a sanar y a volver a la normalidad esos huesos que has abatido por mi pecado. Volverá a sentir una vez más esa fuerza en el cuerpo, porque los huesos es el sostén del organismo. Entonces volveremos a sentir una vez más la fuerza para caminar, correr, hacer las cosas que tenemos que hacer para Cristo. Qué maravilloso, hermano, dice la palabra. Y esto cómo me gusta, hermanos, pero qué difícil es cuando lo pedimos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué le dice David? Señor, soy humano. Señor, soy pecador. No mires ese pecado. Tú sabes que soy carne. Tú sabes que me equivoco. Borra mis maldades. O sea, el pecado está allí, pero quita mis acciones. Quita mis maldades. No permitas que sea una persona arrogante, violenta, presunciosa. No permitas que sea una persona que te deshonre a los ojos de la gente, a los ojos de los demás. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, renueva un espíritu recto, porque ahí está el Espíritu de Dios. Pero está apagado, está apagado. ¿Para qué? Renovarlo. ¿Y cómo se renuevan? Dice la palabra que tú renuevas las fuerzas, dice el Señor. Él renueva las fuerzas cuando no hay ninguna, pero es Él. Pero el pensamiento de David era, crea en mí, oh Dios, crea en mí. Dale la oportunidad y la voluntad completa a Él, que Él cree en nosotros un espíritu recto. Renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Qué maravilloso, hermanos, cuando de nosotros entendemos que las cosas que a veces podemos estar viviendo, somos responsables porque hemos entristecido al Espíritu Santo, hermanos, de tal manera que empezamos a sentirnos tristes, empezamos a sentirnos decaídos. El carácter, sabemos que no es el correcto. Nuestros pensamientos, nuestro vestuario, nuestras amistades no son las correctas. Entendemos, hermanos, que las cosas que estamos haciendo no son buenas, porque nuestro pecado entristeció primero al Espíritu Santo y después terminamos apagándolo. Después terminamos apagándolo. No sé de nosotros, hermanos, hasta dónde usted sienta que el Espíritu de Dios esté en usted. ¿Está en fuego? ¿Está vivo? ¿Lleno de pasión por las almas? ¿Todos los días lee la Biblia apasionadamente? No se le escapa ni un día sin leer la palabra, no solamente leerla, sino demostrar a los demás que realmente hace lo que está escrito. Porque a veces leemos mucho la Biblia, hermanos, pero no hacemos nada de lo que está ahí. Satanás conoce la Biblia al revés y al derecho, la conoce, hermanos, pero no la hace, no la lleva a cabo, hermanos.
se encuentran, hermanos, en un proceso de que están entristeciendo al Espíritu Santo? ¿O cuántos ya sienten que apagaron el Espíritu Santo? Es el momento, hermanos, si usted siente que Dios le ha hablado a su corazón, si usted siente que el Espíritu de Dios pegó un brinquito dentro de usted diciendo: Señor Santo, te estoy pasando eso, pase al altar y dile: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Renuévame. Hazme oír gozo y alegría. Y reconozco mis rebeliones. Y suplicarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, decirle: Dios, no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué maravilloso Dios. Algo que tenemos que hacer, que los pecadores se conviertan a Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lleva eso en su corazón y empieza a clamar en su corazón, en lo íntimo. Dios me los bendiga a todos, Dios los guarde.